Muy buenas noches, sean todos bienvenidos en sus casas a Voces del Cambio. Gracias por permitirnos llegar hasta su casa, a sus casas en el día de hoy. Tenemos un programa muy interesante, seguimos proponiendo el cambio en la República Dominicana tan necesario en estos momentos y hay muchas voces que lo reclaman. El día de hoy tenemos dos voces de esas muy autorizadas en diferentes ámbitos, diferentes generaciones. Primero, el arquitecto, destacadísimo arquitecto, urbanista, diseñador, constructor de muchas obras en la República Dominicana, don Mariano Sanz Martínez. Y nuestro segundo entrevistado lo será el ingeniero Adolfo Pérez, que es un destacado líder emergente del Partido Revolucionario Dominicano. Nos acompaña Sigmund Freud, parte del staff de Voces del Cambio, en esta interesante entrevista con don Mariano Sanz. Muy buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo te está, don Mariano? Muy bien, muy bueno. Bueno, don Mariano ha participado en el diseño, en propuestas, en la construcción de muchas obras en el sector público, en el sector privado. Ha desarrollado urbanizaciones muy conocidas en el país. Si, por ejemplo, citamos, por citar algunas, el sector de los Trinitarios en la zona oriental, fue un diseño de don Mariano Sanz. El sector de los Jardines del Norte, también, si nos vamos, por ejemplo, al interior del país, en Bonao, el sector de la Falcon Bridge, fue un diseño de don Mariano Sanz. Diseñador del edificio del Listín Diario, es un edificio muy, en aquel momento era algo bastante moderno y trascendental, o sea, algo muy distinto. En el sector privado. 1974. Por ejemplo, el edificio que aloja las oficinas de Tricón, correcto, también es un diseño de don Mariano Sanz. En el sector público, grandes obras que han sido de mucha importancia para el desarrollo urbanístico, vial de nuestro país. Por ejemplo, la marginal de la Avenida Las Américas, la marginal norte de la avenida John Fitzgerald Kennedy, la avenida Charles de Gaulle, son propuestas de don Mariano Sanz. El paso a nivel de la avenida Las Américas con Charles de Gaulle, la antigua terminal turística de Sanssouci, también son de las propuestas arquitectónicas de don Mariano. Es decir, que con él podemos hablar largo y tendido sobre un tema de mucho interés para el país, el sector urbanístico, el sector vivienda. Y queremos justamente empezar con eso. Mariano, ¿cómo usted ve la situación urbanística en la República Dominicana en estos momentos? Bueno, ciertamente yo la veo mal cuidada, mal entendida. Yo diría bastante anárquica. Me explico. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos de población, hablamos de ciudades. En las ciudades y en los poblados ocurren diferentes actividades. Vale decir, vivienda, comercio, industria, deportes, oficinas, transporte. Y ese conjunto de actividades, la organización de esas actividades, el ordenamiento de esas actividades, la creación de ese ordenamiento, se refiere al urbanismo. En República Dominicana, eso se ha descuidado notablemente. Cualquier ciudad típica que tú escojas de Santo Domingo, llámese San Pedro, La Romana, Barahona, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, tú vas a ver que tiene una situación típica de la ciudad, de la colonia: el parque, la iglesia, el ayuntamiento, la gobernación y 2 o 3 comercios. Y alrededor de ese parque, el desarrollo de cada una de esas ciudades. ¿Con qué dueño? Ningún dueño. Realmente se han desarrollado anárquicamente, en la medida en que van creciendo por las razones de vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Supuestamente los ayuntamientos están obligados a darle seguimiento a esa ocurrencia, a cómo eso se comporta o cómo debe comportarse. Pero resulta que nadie
aunque hay ayuntamientos, aunque hay arquitectos, aunque hay oficinas encargados y demás, le ha dado un tratamiento a eso con cierta rigurosidad. Consecuentemente, cada vez que tú sales de una ciudad cualquiera de este país, tú ves que todo el mundo se ubica encima de la carretera y construye encima de la carretera, provocando necesariamente conflictos entre el peatón y el que se mueve en un vehículo, entre otras cosas. Entonces, si eso está mal administrado, nosotros estamos teniendo un crecimiento desafortunado para la población en su conducta, en su comportamiento. Y eso es malo necesariamente, porque nos acostumbramos a ver las cosas mal. Si tú ves un escenario feo todos los días, al mes o a 2 meses ya no es tan feo, tú te acostumbraste a eso. Desordenado, a veces sucio. Y eso nos está pasando en el país, en cada una de nuestras ciudades. Usted, arquitecto, fue regidor. Sí, correcto. Hace unos años atrás. Sí. ¿Qué ha cambiado cuando usted fungió esas funciones en la sala capitular del Distrito Nacional a lo que usted ve hoy? ¿Qué cosas se hacían en aquel momento que usted entiende que no se están haciendo? Mire, le voy a decir en cierta medida un secreto a voces que yo creo particularmente. La ciudad de Santo Domingo ha tenido unos ciertos protectores que han cuidado que la topografía y su paisaje se haya acentuado, que se haya perseguido. Eso hay que reconocérselo a varias personas. Incluso desde que Lili en el 1895 abrió las murallas de la ciudad, en sus orígenes el crecimiento, vinieron las haciendas de Gacue, que llamaban a las haciendas, y la parte norte que llamaban Villa Consuelo. Okay. Hasta ahí la cosa se empezó a ir bien. Incluso en el gobierno de Trujillo, haciendo un salto, se produjo la avenida del Malecón, en contra de muchos intereses de las famosas familias. Eso que se empezó a aperturar la parte oeste, Correcto, dando correcto, paso a Ciudad Nueva, exacto. demás. Hasta ahí estamos más o menos, ¿ves? Con el tiempo, la ciudad ha crecido notablemente. Incluso en mi juventud, yo iba a lo que hoy es el Parque Zoológico Viejo. Y me metía por unas cuevas y salía a donde está, en cuevas, a través de cuevas, salía donde está hoy el Parque Olímpico, que era la pista de aterrizaje de los aviones de la Fuerza Aérea Dominicana. No me gusta comentar eso porque ya me está señalando la edad, pero bueno, no, pero estamos hablando de empezó muy joven. El caso es que eso nos ocurría siendo muchachos. La Gifra, que hoy es el Abraham Lincoln, era el límite de la ciudad. Mire, con Joaquín Balaguer ocurrieron una serie de fenómenos urbanísticos en la ciudad que al principio fueron muy criticados. Incluso yo tuve dudas. Y resulta ser que hoy en día ese trazado de avenidas nos ha protegido algo, bastante bien. Es decir, la avenida Sarasota, la avenida Prolongación, la 27 de febrero, la Máximo Gómez hasta el final, todas estas avenidas contribuyeron a recibir la gran demanda que ha tenido la ciudad de Santo Domingo, porque recordemos que la gran concentración de trabajo que se produce en el país está en la ciudad de Santo Domingo. Ojo, hay 2 puertos, Jaina, Punta Caucedo ahora. Ojo, hay 2 aeropuertos. Las Américas y... Hay zona franca en Jaina, hay zona franca en San Isidro y hay zona franca en la avenida de San Isidro. Creo que hay 2 zonas francas. De los 2 lados. O sea, además de eso, toda la concentración de trabajo que genera eso. Los aeropuertos, los puertos, las industrias, la zona franca, el comercio. Pudiéramos decir que eso es bueno, por un lado, y que las avenidas contribuyeron a poder manipular eso, manejar eso. Pero que resulta que junto a eso,
la mano de obra que generan esos trabajos se ha ido ocupando de todas las márgenes de los ríos, Osama e Isabela, contribuyendo a una verdadera arrabalización de la ciudad, sin haber sido previsto. Y eso es muy dañino y va a costar mucho, mucho dinero poder corregir eso. Tiene solución, pero hay que tener decisión política, concepto y además, yo diría, hasta sentimiento. Porque la forma en que viven esa gente realmente es miserable. Es así, es así. Bueno, don Mariano, vamos a una pausa después de esta interesante introducción, el tema urbanístico, y vamos a retornar con el tema vivienda, déficit habitacional y qué se puede hacer para poder corregirlo. Regresamos en breve. Para los que todavía se preguntan por qué llegó papá y no entienden por qué somos el 58%, pero aún así están hartos de los discursitos carentes de soluciones, hablemos con números. Transparency International sitúa a República Dominicana como uno de los países más corruptos del mundo en su último informe. La mejor calificación recibida por este organismo fue en el gobierno de Hipólito Mejía. El PNUD, en sus reportes sobre seguridad ciudadana, tiene lo siguiente. En República Dominicana, en los últimos 7 años, la criminalidad ha aumentado en un 246%, el mayor incremento en toda América Latina. El PNUD también dice que el desempleo en los jóvenes es el más alto de todo el hemisferio. El Foro Económico Mundial, en su análisis del 2011, califica a 142 países. Estos fueron los resultados. Somos el número 140 en desvío de fondos públicos. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 47. 141 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno. En el gobierno de Hipólito Mejía éramos el número 54. 142 en confianza en la policía. 139 en calidad del suministro eléctrico. Y así quieren decir que mi candidato se esconde detrás de un apodo, como si yo fuera estúpida y no supiera que llegó papá es Hipólito Mejía. La arrogancia y la soberbia no les permiten entender que llegó papá no es el escudo de un hombre, es el grito de guerra de un pueblo. Llegó papá porque la paciencia tiene un límite. Llegó papá porque a mí mi país me duele. Llegó papá porque los discursos no dicen nada y los números no mienten. Llegó papá. Creo en él porque nos mueve un propósito mayor, cambiar nuestro país, por su carácter, pero también por su humildad. Por su sencillez, creo en él. Porque representa la esperanza, y la esperanza es una cuestión de fe. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Salir a las calles no sea nuestro tormento. Con él perdemos el miedo porque nos da seguridad. Porque así es él. Creo en Hipólito porque ve en mí lo que muchos saben. Mis sueños y la posibilidad de hacerlos realidad. Creo en Hipólito. Yo creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Sin desarrollo no hay progreso. Yo no quiero un Nueva York chiquito. Yo quiero una República Dominicana grande. Nuestra identidad, nuestra música, nuestra gente. Llegó papá. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Solo prometo lo que voy a cumplir. Tengo un compromiso con mi país. Daremos los incentivos para que los sectores productivos crezcan y generen más oportunidad de empleos para nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres. Gobernaremos con austeridad para frenar el gasto desmedido, mantener una economía estable, acabar con la corrupción e invertir más en educación, en salud, vivienda y en alimentación, y así
bajar el alto costo de la vida. Aplicaremos la ley con firmeza, rigidez y sin privilegios para proteger a los ciudadanos y así traer seguridad y paz a las calles para nuestras familias. Con autoridad moral para trabajar con mano firme, tomando las decisiones y haciendo los cambios que necesitamos para hacer de nuestro país un mejor país, pero para todos. Yo no soy un número de esos que aparecen en las encuestas. Yo no estoy solo. Conmigo están miles de productores agrícolas que queremos un cambio y la transformación del sector agropecuario. Y en las próximas elecciones nos haremos sentir. Amigos de la tierra y del medio ambiente, volvamos al campo. La tierra nos salva. Llegó con fuerza, primera vuelta, papá saludo. Continuamos con este interesante conversatorio con el arquitecto Mariano Sanz Martínez. Don Mariano, hay una expresión, un concepto muy abarcador, pero poco entendible, del presidente Fernández, de que la República Dominicana es un Nueva York chiquito. O Santo Domingo, específicamente, ¿no? Bueno, un Nueva York chiquito, es la comparación, ¿no? Desde el punto de vista del tema de la vivienda, urbanístico, ¿cómo podemos evaluar esa expresión? Bueno, yo lo veo como una figura, si se quiere, literaria. Es decir, una figura. Pero la realidad, por supuesto, no es esa, ¿no? Porque si tú recorres esa parte que comentábamos anteriormente, las zonas marginales de la Ría de los Amas, sí. Sabana Larga, Los Minas, Isabela, Villa Mella, te vas hacia Jaina, entonces la cosa es diferente. Si tú coges un avión y vuelas, por ejemplo, desde aquí hasta Higüey, hasta Capcana, la vista que tú vas a tener en el territorio entre San Isidro, Punta Caucedo y Boca Chica, en la parte norte, eso da pena. Ha sido invadido, no tiene planeamiento y eso es sin control. Si vuelas sobre San Pedro de Macorís, la parte norte, ocurre otro tanto. Son callejones, son viviendas, son la gente unos encima de otros, sin ningún tipo de organización, de convivencia, de calidad humana para vivir, o calidad de vida. Si vuelas sobre la Romana, sorprendentemente, probablemente una de las ciudades más ricas. Sorprendentemente una de las ciudades más ricas, porque tiene ingenio, turismo, ganadería, tiene de todo. Sin embargo, la parte norte de San Pedro, digo, de la Romana, parece que no tiene dueño. Sin embargo, digamos, el promedio de sueldo que tendría cualquier operario de esos comercios, industrias y zonas turísticas, da y califica para una opción de financiamiento. Pero a nadie como que se le ha ocurrido que esa ciudad se pudiera planear. Ahora están hablando de una vía de circunvalación. Sí. Pero esa vía debió haber sido hecha hace tiempo. Si te vas a Higüey, bueno, Higüey se ha manejado de una manera ecléctica, pero tiene zonas que yo recuerdo, al lado de la Basílica hay un sector que llaman Villa Názaret, que me tocó a mí hacer el trazado urbano, porque trabajamos juntos en esa época con la Anunciatura Apostólica, Monseñor Claricio en esa época, estoy hablando de años atrás, volvemos a la edad. Pero bueno, de todas maneras, es como si los ayuntamientos no tuvieran conciencia, concepto de cómo manejar la cosa de los ayuntamientos. Esas ciudades tienen el mismo parque que hicieron la colonia, yo creo.
La Romana no tiene otro parque que el mismo de siempre. Del cual se desarrolló San Pedro de toda la Macorís no ciudad. tiene otro parque que el mismo de siempre. San Francisco de Macorís no tiene otro parque que el mismo de Puerto siempre. Plata tampoco. Puerto Plata tampoco, Barahona tampoco. Es decir, como que no tenemos un dueño del asunto urbanístico. En términos de política pública, don Mariano, usted decía ahorita que tiene que ver mucho con la voluntad política de quienes nos gobiernan en toda la geografía nacional, pero también de los gobiernos locales. ¿Cómo se debe iniciar? Bueno, aquí está pasando, o ha pasado un fenómeno, no de ahora, no de hace tiempo, y es que consecuencia de esa concentración de trabajo en 2 o 3 centros urbanos, el flujo poblacional de la ciudad al campo, digo, al revés, del campo a la ciudad, ha motivado que si en el 60 la población rural era del orden de un 70% y la urbana de un 30%, hoy en día es al revés. Los campos están abandonados. Si tú coges las 5 provincias de la frontera, más las 3 que le dan apoyo o tienen interacción, verás que el crecimiento poblacional de esa provincia es casi negativo o cero, porque la gente se ha ido y está estática, muerta. Sin embargo, con tanta importancia como la que tiene la frontera. Hay otras provincias que se le parecen sorprendentemente en ese sentido, y es el Ceibo, y creo que por ahí está Monte Plata o algo así. Y sí, inexplicable, porque con una política habitacional, pero con sentido de desarrollo, puedes inducir en esas regiones desarrollo, economía, producción, pero es consciente de que tú estás, digamos, elaborando un proyecto, un plan de nación con una dirección, con una decisión política, y eso no se ha hecho todavía. No podemos dejarlo ir, arquitecto, sin que usted nos explique por qué la propuesta del ingeniero Hipólito Mejía es la propuesta que debe ser comparada por el electorado y específicamente en los fines que usted está hablando en el programa de hoy. Por mí, por 2 razones. Y es tan sencillo como esto. Precisamente, hablando de política de desarrollo rural, la persona que yo conozco y que además ha demostrado más sensibilidad y más conocimiento y más experiencia y ha demostrado además su capacidad en ese sector, se llama Hipólito Mejía. No ha habido otro. Y no hay que especular mucho, no hay que conocer la historia de este señor. A los 24 años era director del Instituto de Tabaco. La gran siembra de tomate que ha habido en el país desde Santiago con Pasta Linda fue autoría de él, o por lo menos dirección de él. Sí. La gran siembra en el Cisal de Azo de tomate fue dirigida por él. Pero además de eso, después fue secretario de Agricultura. ¿En qué momento? Después del huracán y la tormenta. Recién tomado posesión la presidenta Guzmán, se hace dueño de la Secretaría de Agricultura y en 4 meses ya teníamos comida. Entonces ahí hay un elemento que tiene decisión, capacidad y yo diría dónde mando, porque eso no se improvisa. Sí. Y otra cosa, ocurre esto. Hay gente que dice cómo debe hacerse la cosa. Hay gente que dice y escribe muy bien las cosas. Incluso literalmente, incluso culturalmente, incluso hasta, si se quiere, poéticamente. Pero usted le dice muy bien, usted escribió muy bien, usted habla muy bien, hágalo. Exacto. Entonces, ahí hay una diferencia. Esa parte del señor Hipólito Mejía a mí me satisface. Y la otra es una preocupación, si se quiere, generacional. ¿Por qué? Nosotros venimos de una generación, ya en mi edad, que sufrimos mucho por razones de vivencias. La situación de la dictadura. Vivencias muy conocidas por todos. Entonces, están sucediendo cosas que no son buenas para lo que pueda venir. Es decir, los controles, el amarre de todas las organizaciones del Estado que están manifestándose y en la manera que la están usando,
Eso me preocupa. Yo quisiera como, vamos a cambiar el juego y dentro de 4 años hablamos de otra cosa, pero yo creo que sería hasta sano eso. Para el país. Sí, institucional y sería hasta sano que pudiéramos lograr eso. Don Mariano, usted sabe por eso ando por ahí. Un elemento muy positivo de la gestión de gobierno del presidente Mejía fue justamente la desconcentración de la inversión en infraestructura física de la capital, diseminada por todo el país. Ese es un elemento que siempre ha sido muy bien visto porque siempre se concentra la inversión y el desarrollo de obras de infraestructura física en la capital. Sin embargo, se descuida el interior del país, las provincias, los municipios. Precisamente, hablando de la vivienda, si tú le haces una vivienda a un parcelero y le dan la parcela y le dices siembra arroz, siembra yautía, o siembra yuca, o siembra plátano, y lo dejas, y se lo das a 100 parceleros, al año cuando tú vas, ese proyecto agrario probablemente está muy afectado, porque hay gente haragana, hay gente bruta, hay gente inteligente, hay gente que tiene mucho dinamismo, hay gente que busca vida y crea cosas. Pero si tú no le das una asistencia, eso se cae, se abandona. Entonces ese tipo de vivienda, ese tipo de proyectos, que hay que ejecutarla en todo el país, hay que acompañarla con trabajadores sociales, extensionistas agrícolas, tecnólogos, asistencia social y darle apoyo financiero, garantía de mercado y seguro de producción y de precio. Si lo suelta, se pierde, entre otras cosas. Muy bien, bueno, esta ha sido una conversación muy interesante con el arquitecto Mariano Sanz Martínez. Se queda mucho tema, don Mariano, es decir que tendremos que darle excusa para que es una buena excusa para otra buena entrevista. Yo no soy político, pero se defiende. Bueno, señores, volvemos ahora en su programa Voces del Cambio con el ingeniero Adolfo Pérez, que conversará con nosotros temas de interés nacional y temas de asunto político. Regresamos. Solo prometo lo que voy a cumplir. Tengo un compromiso con mi país. Daremos los incentivos para que los sectores productivos crezcan y generen más oportunidad de empleos para nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres. Gobernaremos con austeridad para frenar el gasto desmedido, mantener una economía estable, acabar con la corrupción e invertir más en educación, en salud, vivienda y en alimentación, y así bajar el alto costo de la vida. Aplicaremos la ley con firmeza, rigidez y sin privilegios para proteger a los ciudadanos y así traer seguridad y paz a las calles para nuestras familias. Con autoridad moral para trabajar con mano firme, tomando las decisiones y haciendo los cambios que necesitamos para hacer de nuestro país un mejor país, pero para todos. Yo no soy un número de esos que aparecen en las encuestas. Yo no estoy solo. Conmigo están miles de productores agrícolas que queremos un cambio y la transformación del sector agropecuario. Y en las próximas elecciones nos haremos sentir. Amigos de la tierra y del medio ambiente, volvamos al campo. La tierra nos salva. Llegó con fuerza, primera vuelta, papá saludo. Continuamos en Voces del Cambio con este conversatorio ahora con un líder emergente del Partido Revolucionario Dominicano, vocero de campaña, el ingeniero Hipólito Mejía, y presidente del Comando de Crecimiento de la candidatura en el Distrito Nacional, ingeniero Adolfo Pérez. Muy buenas noches. Buenas Adolfo. noches, muchas gracias, y para mí un gran honor y un placer estar en estas Voces del Cambio tan importantes en estos momentos para la República Dominicana. Adolfo, el concepto de cambio que ha venido ganando terreno en la República Dominicana al punto que la candidatura adversa se ha querido apropiar, se ha querido robar hasta eso
¿Cómo tú lo defines? ¿Cómo tú lo ves y qué tú crees que ha sido el motivo, el motor de ese sentimiento de cambio en la República Dominicana? Definitivamente un gran sentimiento de frustración que se evidencia en todos los sectores de la vida nacional y que es el resultado de las distintas disciplinas, actividades que desarrollan los dominicanos y las dominicanas, porque si algo ha tenido esta crisis que ha sometido el Partido de la Liberación Dominicana al país, es que no excluye ningún sector de la vida nacional. Hemos tenido 8 años de gobierno con una mala gestión, una mala implementación de políticas públicas que ha determinado un crecimiento económico muy bajo, que afecta por igual al empresario, al comerciante, al ama de casa, al estudiante, al empleado, en fin, a todos los sectores de la vida nacional. Y si analizamos la economía de la República Dominicana y si analizamos la sociedad en términos de seguridad ciudadana, cualquier aspecto de la vida nacional se va a ver deteriorado completamente en esta gestión del PLD. Y lógicamente ese sentimiento de frustración, de desesperanza, que se evidencia y que se constata simplemente con conversar con cualquier ciudadana en la calle, pues evidentemente que eso nos lleva a tener la necesidad imperiosa de pedir un cambio, de clamar por un cambio del rumbo que lleva la República Dominicana. Y lógicamente ese cambio se manifiesta en el Partido Revolucionario Dominicano y en el ingeniero Hipólito Mejía, que es la esperanza fundamental de cambio, porque en él se resumen todas esas expectativas, todos esos anhelos, todos esos sueños que tiene el país, de que de una vez y por todas cambiar el rumbo que llevamos y reorientarlo hacia un sendero de crecimiento económico que beneficie a la gente. Dime una cosa, Adolfo, yo quiero saber qué opinión tú me puedes dar con relación a la guerra de encuestas que tenemos actualmente en el plano político, bien sabiendo que unas son pagadas por el gobierno, otras no, pero ¿qué opinión tú me puedes dar al respecto? Mira, nosotros adelantábamos cuando comenzaba esta guerra de encuestas, tal como tú manifiestas, que si se producía una guerra de encuestas, quien iba a salir derrotado era el pueblo, porque en realidad lo importante en esta etapa de la campaña es que las propuestas lleguen, que los ciudadanos y las ciudadanas puedan conocer qué piensa cada candidato, qué piensa cada partido político y qué va a hacer a la hora de asumir el poder. Sin embargo, se ha destapado una guerra de encuestas donde cada día vemos en la prensa encuestas, algunas encuestas entre comillas, otras encuestas con algún nivel de credibilidad y de certificación en la opinión pública, pero encuestas en sentido general que simplemente para el debate de los números pueden entretener a la gente, pero que no le ofrecen nada al electorado en términos de mejorar sus condiciones y su calidad de vida y sus expectativas ante un posible gobierno. Yo entiendo que más allá de nosotros desacreditar encuestas, bueno, los resultados están ahí, son evidentes. El fracaso del gobierno se evidencia en cualquier aspecto de la vida nacional, como citaba anteriormente, pero también cualquier sondeo que se haga con cámaras abiertas, que el pueblo dominicano ha sido testigo y lo ha podido evidenciar todas las mañanas, todas las tardes, en esos sondeos que están tan de moda, pues en cualquier sondeo que se realice, tanto en el Distrito Nacional como en cualquier lugar del país, definitivamente el PRD y su candidato salen gananciosos, y salen gananciosos en unas proporciones de 2-1, de 3-1, y en muchas ocasiones, más allá incluso que lo que uno espera como resultados electorales. Y esa es una señal clara de que el país quiere cambio, de que el país está convencido que la esperanza de cambio está en estos momentos contenida en la propuesta que le presenta el PRD y su candidato al electorado nacional. Porque el único cambio viable, posible y legítimo que tiene la República Dominicana en estos momentos es el PRD. Las otras opciones pueden ser opciones engañosas, ilusiones que tratan de escamotearle la inteligencia a la opinión pública, de continuar con lo mismo, y todo el mundo sabe que con lo mismo no se cambia. Adolfo, en el día de hoy el presidente Hipólito Mejía estuvo reunido con la membresía de Codopyme. Tu familia, tú mismo tienen una larga trayectoria en el ámbito de la generación de empleos, del desarrollo de empresas medianas, ¿no? Y también en el sector importador. Así es. ¿Cómo tú ves esos dos sectores en la actualidad y qué propuesta tiene el presidente Hipólito Mejía para sacar de la crisis a los mismos? También han sido afectados por la crisis. El sector importador, tanto de motocicletas, vehículos, de electrodomésticos, como las pequeñas y las medianas empresas, han sido afectadas gravemente por la política económica deficiente del PLD. Y yo veía y veo en unos foros y unos programas de relaciones públicas que salen ahora haciéndole campaña al candidato oficialista, donde se establecen unas cifras, unas comparaciones que todas se quieren llevar hacia el pasado. Sin embargo, yo no veo ninguna comparación de la gestión 2004-2008 con la 2008-2012, porque la gestión anterior de gobierno a esta es la gestión 2004-2008, que es del propio PLD y del presidente Leonel Fernández. Y yo quisiera ver esas comparaciones cuando se habla, por ejemplo, de la cantidad de vehículos de motor que se vendieron en la República Dominicana. Yo quisiera saber cuántos se vendieron, cuántos se importaron en el año 2008 y cuántos se importaron en el año 2011, porque era el PLD que estaba gobernando en el 2008 y en el 2011. Yo quisiera saber
esas cifras también, cuántos electrodomésticos se pudieron vender en el año 2008 y cuánto en el 2011, y vamos a ver una curva completamente descendente en todos los aspectos del comercio de la vida nacional desde el año 2008 al año 2012. Y las causas y las razones están ahí: una reelección presidencial donde se utilizó de manera abusiva los recursos del Estado, que se ha gobernado de una manera irresponsable, generando déficits sustanciales en las finanzas públicas de más de 50.000 millones de pesos acumulados por año, que al cabo de 4 años tenemos un déficit acumulado de 210.000 millones de pesos, y que eso impacta de manera negativa en un aumento en la tasa de interés, en una disminución del consumo y en una política fiscal irresponsable que solamente lleva al gobierno a pretender recaudar impuestos, pero no hacia la generación de empleo. Y entonces, en ese sentido, el presidente Hipólito Mejía, que hoy tuvo una reunión interesantísima, importantísima, con los directivos y los miembros de Codopyme, él exponía su visión de la República Dominicana y le hablaba de su propuesta de cambio para mejorar el ritmo de la actividad económica y para poder dinamizar y generar empleo. Y el presidente Hipólito Mejía, con esa sabiduría proverbial, producto de la experiencia que le caracteriza, enfocaba además su visión integral de lo que será su gobierno. Y él hablaba, podemos resumirlo así de manera sencilla para que la gente y el público y el auditorio en general lo entienda, de lo urgente que necesita la República Dominicana en estos momentos. Dice: lo urgente, educación y empleo. Necesitamos más y mejor empleo. La mitad del empleo que tenemos en la República Dominicana es empleo informal. Y la mitad de ese empleo que tenemos está formal es salario mínimo. Un salario mínimo que todos sabemos que no alcanza para cubrir los productos básicos y para vivir con dignidad. Pero necesitamos educación. El presidente Hipólito Mejía tiene un compromiso real, un compromiso estricto con cumplir el 4% para la educación y asignar esos recursos para iniciar la educación desde temprana edad, desde los 3 años de edad, que permite incorporar todos esos niños desde una edad inicial para que puedan mejorar su capacidad de aprendizaje y mejorar entonces su desempeño en el futuro. Pero el presidente Hipólito Mejía le hablaba también de lo importante, y tiene mucho que ver con el sector de las micro y las pequeñas empresas. ¿Qué es lo importante? Una economía sana, competitiva y sostenible. Una economía sana es una economía cuyo crecimiento económico no depende del endeudamiento. Hemos visto cómo el PLD de manera asombrosa ha pasado un endeudamiento de 8.000 y tantos millones de dólares que recibió a sobre 24.000 millones de dólares. Y con los meses que quedan por venir no sabemos si pudiera llegar incluso a superar los 26.000 millones de dólares. Y Dios libre este país si esta gente por alguna situación inesperada de un uso masivo o alguna situación que pudieran hacer para torcer la voluntad popular, pues ¿a cuánto ascendería la deuda externa en la República Dominicana? Entonces una economía sana, competitiva y sostenible es una economía que pueda generar empleos de calidad sobre la base de la producción nacional. Y el presidente Hipólito Mejía les decía que él está comprometido plenamente con aumentar la producción de bienes y servicios que puedan ser no solamente vendidos en la República Dominicana, sino también en el exterior. Y que ahí la pequeña y la mediana empresa van a jugar un rol fundamental, porque son las pequeñas y las medianas empresas las que generan mayor cantidad de empleo, las que por un peso invertido tienen mayor nivel de empleo agregado a la economía nacional. Adolfo, tú que tienes una vinculación muy directa con el candidato a la vicepresidencia, Luis Abinader, ¿cuál tú crees que debe ser el papel de él, el rol, y cómo él complementa al ingeniero Hipólito Mejía, no solamente en la campaña, sino en un próximo gobierno? Bueno, el rol que él estaba jugando, pienso que es un rol acertado, que es un rol que se satisface tanto con sus atributos como político, como con el sentido estratégico de la campaña, porque el ingeniero Hipólito Mejía es un hombre de experiencia, un hombre que tiene determinación, que tiene audacia, porque es un hombre que tiene la sagacidad necesaria para administrar y manejar el poder, pero que también tiene el compromiso para generar los cambios que requiere la República Dominicana. Y el licenciado Luis Abinader es un joven político que no tiene experiencia de Estado, que no ha pasado por el poder, pero que conoce al dedillo, porque ha estudiado por su formación tanto en el ámbito económico como profesional, como en el ámbito también de su vida pública y privada, en la experiencia que tiene, que conoce y que sabe cuáles son esas cosas que requiere y demanda la República Dominicana del siglo XXI. Esas ideas de cambio, esas ideas novedosas, para que esas nuevas ideas puedan ser implementadas en un gobierno de un hombre con experiencia, con determinación, como te decía, con compromiso. Entonces este joven talentoso, lleno de nuevas ideas, poder articularlas, poder combinarlas y convertir eso en una combinación perfecta en beneficio tanto para los PRDistas que aspiramos y necesitamos un gobierno que reivindique los valores primarios y fundamentales de nuestro partido, pero sobre todo para el país. Un país que requiere y demanda mayores y mejores niveles de educación y mayores y mejores niveles de empleo. Entonces, yo entiendo que esa combinación de trabajo, y como se ha venido desarrollando, de esas participaciones de Alianza para el Compromiso, en la cual ustedes han jugado un rol destacado,
donde se firman esos acuerdos con diferentes sectores de la vida nacional y donde el licenciado Luis Abinader ha expresado la visión que tiene el candidato del PRD con respecto a lo que será la República Dominicana del siglo XXI, pues yo entiendo que ese trabajo que se ha venido diseñando y otras cosas que vienen en lo adelante, sorpresas que van a estremecer el escenario político nacional y que van a apuntalar aún más la candidatura exitosa del ingeniero Hipólito Mejía, yo pienso entonces que con ese programa de trabajo y con esas cosas por venir, pues definitivamente queda sellada la posibilidad del continuismo en la República Dominicana. Este programa, Adolfo, ha sido vocero de una gran preocupación que tiene todo el país respecto a... Me están haciendo señas, nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato con Adolfo. Ahí voy a desarrollar la pregunta. Creo en él porque nos mueve un propósito mayor. Cambiar nuestro país. Por su carácter, pero también por su humildad. Por su sencillez, creo en él. Porque representa la esperanza. Y la esperanza es una cuestión de fe. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Salir a las calles no sea nuestro tormento. Con él perdemos el miedo porque nos da seguridad. Porque así es él. Creo en Hipólito porque ve en mí lo que muchos saben. Mis sueños y la posibilidad de hacerlos realidad. Creo en Hipólito. Yo creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Creo en Hipólito. Sin desarrollo no hay progreso. Yo no quiero un Nueva York chiquito. Yo quiero una República Dominicana grande. Nuestra identidad, nuestra música, nuestra gente. Llegó, papá. Creo en Hipólito porque quiero un mejor país para ella. Solo prometo lo que voy a cumplir. Tengo un compromiso con mi país. Daremos los incentivos para que los sectores productivos crezcan y generen más oportunidad de empleos para nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres. Gobernaremos con austeridad para frenar el gasto desmedido, mantener una economía estable, acabar con la corrupción e invertir más en educación, en salud, vivienda y en alimentación, y así bajar el alto costo de la vida. Aplicaremos la ley con firmeza, rigidez y sin privilegios para proteger a los ciudadanos y así traer seguridad y paz a las calles para nuestras familias. Con autoridad moral para trabajar con mano firme, tomando las decisiones y haciendo los cambios que necesitamos para hacer de nuestro país un mejor país, pero para todos. Yo no soy un número de esos que aparecen en las encuestas. Yo no estoy solo. Conmigo están miles de productores agrícolas que queremos un cambio y la transformación del sector agropecuario. Y en las próximas elecciones nos haremos sentir. Amigos de la tierra y del medio ambiente, volvamos al campo. La tierra nos salva. Llegó con fuerza, primera vuelta, papá salud. Donde se le está haciendo un flaco servicio a la institucionalidad democrática del país. Órganos desequilibrados, órganos que no están velando por el interés de este proceso y por ende de toda la sociedad dominicana, sino que están tomando decisiones parcializadas. Mañana vamos a hablar en detalle de esto, Sigmund. Yo quiero que mañana desarrollemos este tema por la importancia que tiene, pero Adolfo, nos gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, en función de, por ejemplo, el voto razonado del doctor Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral, donde entre otras cosas, dice que se está sentando un precedente negativo que deviene en el detrimento de la institucionalidad. Dice que se decidió sobre premisas erróneas y también dice más adelante que esa posición él la considera totalmente equivocada. Es decir, que cuando un presidente del órgano jurisdiccional que se va a encargar, se encarga, ¿no?, de dirimir cualquier diferencia que se suscite en este proceso, habla de esa manera, entonces tenemos que preocuparnos. Y yo creo que esa falta de responsabilidad que ha tenido el partido de gobierno, que tiene el control mayoritario para decidir sobre la membresía de estas instituciones, yo creo que en gente de la generación de nosotros, tú que eres un vocero y un referente para la juventud dominicana, yo creo que tiene que mover a fijar una posición
al respecto? No, definitivamente se trata de un esfuerzo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana de atornillarse en el poder mediante el control de toda la institucionalidad y el Estado de Derecho en la República Dominicana. Institucionalidad que significa el conjunto de reglas y normas que rigen la sociedad, y ellos han querido esa institucionalidad metérsela en el bolsillo y llevársela en el caso, como nosotros esperamos, de un desplazamiento del poder el próximo 16 de agosto, cuando se instale el nuevo gobierno. Y entonces esto es simplemente una muestra más de lo que ha venido sucediendo con diferentes instancias de diferentes poderes públicos, donde el PLD ha trascendido su espacio vital y se ha incorporado en todos los aspectos de la vida pública nacional, no solamente en la parte institucional, digamos en el andamiaje institucional del Estado Dominicano, sino también en los negocios y en las empresas. Y eso responde a ese plan de perpetuidad que ellos han visto para poder prolongarse y proyectarse en el tiempo, bueno, pues mediante el control absoluto de todos los poderes públicos y también de la vida económica y de la vida empresarial de la nación, pues entonces eso le da garantía y certidumbre a ellos de que pueden continuar a pesar de un fracaso como ha sido esta gestión del PLD. Bueno, pues definitivamente eso, a nosotros aunque nos mueva preocupación, y muchos sectores de la vida nacional también así lo están, diferentes asociaciones comerciales, de empresarios, diferentes entidades de la sociedad civil se han expresado y se han manifestado en ese sentido, pero nosotros entendemos que todo eso va a ser superado con un cambio de gobierno el 16 de agosto, porque si bien es cierto que el PLD se va con un amplio control de diferentes poderes públicos y que el presidente Fernández sobre todo tiene los tentáculos, vamos a decir, copados en diferentes aspectos de la vida nacional, el cambio de rumbo que se experimentará este 20 de mayo va a marcar un sentido diferente de la nación. Y porque nosotros estamos esperando una votación que pueda convertirse en un mandato. Como dicen los norteamericanos, ustedes que han estudiado la política norteamericana saben que en Estados Unidos muchas veces se pide un mandato a los electores. Un mandato es cuando se produce una mayoría tan consistente, tan sólida, que si el presidente es de un partido diferente a ese Congreso que sale con un mandato expresado por la voluntad popular, se da cuenta que no puede continuar los senderos que lleva. Y entonces yo pienso que eso va a suceder en la República Dominicana. El presidente Hipólito Mejía va a ser electo con una cantidad tan nutrida de votos que eso va a significar un mandato para ese Congreso, para esa Suprema Corte de Justicia y para todas esas instituciones que han sido conformadas a partir de una mayoría conquistada por el PLD en un momento determinado que no tiene absolutamente nada que ver ni ninguna relación con los niveles de las simpatías electorales que expresa y evidencia la República Dominicana en estos momentos. Pues yo entiendo que ese mandato va a ser un referente para que todas esas personas que ocupan esas posiciones, muchas de las cuales son personas honestas, personas sensatas, pues puedan entender que el rumbo que amerita y que demanda la República Dominicana es un cambio diferente a lo que vivimos en la actualidad y que esa institucionalidad se constituya ciertamente en lo que debe ser, en un apego a ese Estado de Derecho, a todas esas normas, a ese conjunto de reglas y valores que han primado y que han sido trascendidos en la República Dominicana con el paso del tiempo, porque habíamos avanzado sustancialmente y es una pena que podamos estar evidenciando en estos tiempos este tipo de situaciones. Adolfo, a 59 días de las elecciones, ¿qué tú entiendes que nosotros como partido y como campaña política y como candidato debemos hacer para reafirmar ese voto que tenemos el día de hoy? Y algo muy importante, aumentar en el voto femenino, que sabemos que es la debilidad de la campaña, y también restablecer esa confianza que teníamos en el voto juvenil, que es importante también para ganar las elecciones. Sí, yo pienso que en este tramo final de estos 59 días que quedan de campaña, lo primero es continuar profundizando con la propuesta del PRD y llevarla a todos los rincones del país, porque este no es el tiempo de un solo hombre, este no es el tiempo de un candidato presidencial ni vicepresidencial, este es el tiempo de todas y todos los PRDistas, de los aliados, de todas esas fuerzas sociales que se han conjugado con el ingeniero Hipólito Mejía y que están impulsando su propuesta, y decirle a la gente que el PRD va a ser un gobierno a partir de lo que es, de su ideología socialdemócrata. Socialdemócrata significa igualdad de oportunidades, invertir para desarrollar las condiciones de vida de la gente, para mejorar cómo vive la gente, y que ese programa de gobierno que tenemos consensuado con la vida nacional, pues va a ser en función de lo que nos piden y nos reclama la sociedad. ¿Qué es lo que nos piden en estos momentos? Seguridad ciudadana para las personas y sus bienes, para las familias y sus patrimonios, en primer lugar, y reducir el alto costo de la vida. Y a mí no me gusta hacer números con el hambre de la gente, me imagino que ustedes tampoco, pero los precios hoy son muy superiores a lo que se evidenciaba en el gobierno de Hipólito Mejía. Si en el gobierno de Hipólito Mejía había producción suficiente y a bajo precio, y el INESPRE funcionaba y los productos llegaban a unos precios asequibles para los ciudadanos, las dominicanas y las dominicanas, pues ahora con mucho más fe. Yo entiendo, Simón, que en este tramo final nosotros vamos a profundizar con la propuesta, a llevar el mensaje de cambio, el mensaje de esperanza,
y decirle a los compañeros y a las compañeras que nosotros vamos a ganar las elecciones, pero vamos también y sobre todo a levantarle el ánimo a República Dominicana. Porque estamos viendo un país con un rostro triste en estos momentos y eso es lamentable. Un país de gente que en la calle no tiene motivación, el que tiene un negocio está pensando cerrarlo, el que se está graduando de la universidad está pensando en emigrar, el que tiene una novia no se puede casar. Y eso se manifiesta en el estado de ánimo colectivo de la nación. Entonces yo entiendo que nosotros vamos a ganar estas elecciones, vamos a llevar el mensaje, pero vamos sobre todo y también a levantar el estado de ánimo de los dominicanos y las dominicanas, de todos los que aspiramos a un país triunfador, un país próspero, un país exitoso, y que lógicamente ese triunfo y ese éxito también sea parte de todos, la vida de todos nosotros. Y una pregunta, Adolfo, dentro del programa de gobierno que tienen nuestros candidatos, llámese Hipólito y Abinader, yo quiero saber algo. ¿Qué tú dirías que debería de ser lo primordial que se debe de hacer, teniendo en cuenta que vamos a encontrar un presupuesto ya agotado? Bueno, nosotros tenemos que ampliar la actividad económica en la República Dominicana de inmediato. Empleo y educación, pero lógicamente para conseguir los recursos para educación necesitamos una economía fuerte que esté en capacidad de generar empleos y de generar los ingresos tributarios necesarios para poder conseguir esos recursos que necesitamos. Entonces, el compromiso fundamental, tan pronto se instale el nuevo gobierno, es aumentar la dinámica productiva en la República Dominicana para que las empresas puedan vender más, aumentar el nivel de consumo de la población y se puedan entonces generar empleo. Más gente con empleo, más gente con dinero en los bolsillos, más gente con poder adquisitivo, con capacidad de compra. Entonces vamos a restaurar un ciclo virtuoso de crecimiento y dinamismo económico que va a significar una prosperidad y una mejor calidad de vida para todos. Ese es el compromiso de Hipólito Mejía en estos momentos. No es gobernar para recaudar impuestos, no es gobernar para aumentar el tamaño del presupuesto nacional, es gobernar para aumentar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas y para que el crecimiento de ese presupuesto sea directamente proporcional al tamaño de las empresas y a la cantidad de empleo que existe en la República Dominicana. Ese es el compromiso, ese es el reto, yo estoy seguro que lo vamos a lograr, sobre todo con gente como ustedes, jóvenes, que están expresando y manifestando estas voces de cambio tan importantes, que sirven de ejemplo y de referente para una juventud que hoy no tiene oportunidades en el país, que lamentablemente una buena parte de ella está en delincuencia, porque la sociedad no le brinda espacio. Entonces yo entiendo que con voces como ustedes, como nosotros que hemos asumido esta candidatura con un compromiso real, las condiciones están dadas para que ese cambio sea de beneficio para todo el país. Adolfo, muchísimas gracias por este conversatorio, por brindarle a toda la teleaudiencia esas informaciones y ese criterio tan claro que tiene sobre la República Dominicana y el porvenir inmediato del mismo. Sigmund, Jenny, mañana tendremos otro programa más de Voces del Cambio. Muy buenas noches a los amigos y amigas televidentes. Hasta luego. Somos un canal diferente.